¿Alguna vez has guardado dinero con tanto esmero, con tanto sacrificio, que empezaste a saltarte comidas, a renunciar a pequeñas alegrías, a posponer la vida misma, y aún así, sentías que un solo mal día podría arrebatártelo todo? Existe una idea profunda que dice, nunca ahorres dinero. Esto no es una invitación al despilfarro o a vivir sin rumbo. Es un recordatorio de que el dinero debe servirte para vivir, no para convertirte en un esclavo de su cuidado, temeroso de tocarlo. Ahorrar es importante, sí, pero el dinero debe tener un propósito activo, una misión. Antes de sumergirnos en esta historia, si buscas más relatos que iluminen el camino, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que te unes a una comunidad que cree en el poder de las ideas para transformar vidas. Que la luz de esta historia te acompañe. En un pequeño pueblo, de esos que parecen suspendidos en el tiempo, donde la electricidad era un lujo intermitente, vivía un hombre llamado Isen. Trabajaba de noche como guardia de seguridad en una bodega, lejos del bullicio de las calles principales. Isen era un hombre sencillo, de pocas palabras y un espíritu honesto. Cumplía con su deber sin causar problemas y regresaba a casa al amanecer, con el cuerpo cansado y los ojos pesados por el sueño. Sin embargo, por las noches, en lugar de descansar, a menudo yacía despierto, con la mente atrapada en un torbellino de pensamientos sobre las facturas, los cortes de luz y un futuro que siempre parecía incierto. La vida en aquel pueblo no era fácil. Cuando se iba la luz, la comida se echaba a perder en los refrigeradores, los teléfonos se convertían en ladrillos inútiles, y hasta las velas, ese pequeño lujo, representaban un gasto. Una tarde, la electricidad se cortó justo cuando Isen cenaba con su esposa, Mia, y su pequeño hijo, Leo. El niño mostraba con orgullo sus deberes de la escuela, pero de repente, la habitación se hundió en una oscuridad profunda. Mia encendió una pequeña vela y suspiró suavemente, no era un suspiro de enojo, sino de un cansancio acumulado, casi resignado. Leo, mirando la débil llama danzante, preguntó con la inocencia de un niño, ¿cómo voy a poder estudiar así? Esa pregunta, tan simple y tan directa, se clavó en el corazón de Isen. Esa noche, en la penumbra de su habitación, tomó una decisión, iba a ahorrar para comprar un generador. En el pueblo, tener un generador era sinónimo de seguridad, de tranquilidad. Era la promesa de que, sin importar lo que pasara afuera, la vida adentro podría continuar. Isen creyó en esa promesa con toda su alma. Tomó un viejo sobre de papel, escribió la palabra generador con letras mayúsculas y firmes, y lo escondió en el fondo de un cajón, debajo de su ropa. Cada semana, con una disciplina casi religiosa, depositaba en él una parte de su sueldo. Para ahorrar más, comenzó a eliminar los pequeños placeres que antes le daban consuelo. Dejó de tomar el té caliente que lo reconfortaba en las mañanas frías, dejó de comprar la fruta que tanto le gustaba a su familia, y pospuso la compra de zapatos nuevos, incluso cuando los suyos ya estaban rotos y le lastimaban los pies. Cada vez que sentía una punzada de sacrificio, se repetía a sí mismo que era por el futuro, por la seguridad de su familia. Al principio, el sobre se sentía como una victoria. Cada billete añadido lo hacía más pesado, más sólido. Isen sentía que con cada gramo de peso, estaba construyendo un muro contra la incertidumbre. Pero la vida, con su implacable indiferencia a nuestros planes, siguió su curso. Una noche, Leo enfermó gravemente con una fiebre muy alta. Corrieron a la pequeña clínica del pueblo, pero el médico pidió el dinero por adelantado. Con manos temblorosas, Isen abrió el cajón y sacó el dinero del sobre. En cuestión de minutos, los ahorros de meses se desvanecieron. Leo mejoró, pero Isen no sintió alivio, sino un miedo aún más profundo.
Poco después, el alquiler de la casa subió. No era mucho, pero fue suficiente para herir sus finanzas de nuevo. Luego, en el trabajo, su supervisor le dijo que sus zapatos gastados eran un riesgo para su seguridad y que debía comprar unos nuevos, o no podría seguir trabajando. El sobre volvió a quedar vacío. Isen se sintió atrapado. Empezó a trabajar más horas, a dormir menos. Se volvió más callado, más distante en casa, con una rabia silenciosa creciendo en su interior sin que él mismo supiera por qué. Había escuchado toda su vida que ahorrar dinero te da seguridad. Pero su propia experiencia le gritaba lo contrario. Cuanto más ahorraba, más aterrorizado se sentía de perderlo. Su vida se había convertido en un ciclo de acumular y perder, sin avanzar nunca. Una noche oscura, cuando un apagón había sumido a todo el pueblo en el silencio y la negrura, Isen salió a tomar aire. Entonces vio una luz brillante en la casa de enfrente. Era la casa de la señora Carmen, una anciana que vendía dulces cerca de la escuela. Su hogar era un oasis de calma y luz en medio de la oscuridad general. Movido por la curiosidad, Isen cruzó la calle y le preguntó cómo era posible que tuviera electricidad. La señora Carmen sonrió con la sabiduría de los años y le mostró una linterna recargable. La cargo durante el día, cuando hay luz, explicó, y por la noche, cuando se va, la alquilo a los vecinos por unas pocas monedas. Me ayuda a ganar un poco de dinero y, sobre todo, me da seguridad. Al escuchar esas palabras, algo hizo clic en la mente de Isen. Por primera vez, entendió una verdad fundamental: el dinero escondido en un cajón es un dinero mudo, silencioso, muerto. Pero el dinero usado con ingenio, con sabiduría, puede hablar, puede trabajar, puede regresar multiplicado. Volvió a casa pensativo, sosteniendo el sobre vacío en sus manos. Sintió que, tal vez, el problema no era cuánto ganaba, sino cómo usaba lo que tenía. Esa misma noche, mientras su familia dormía, Isen se sentó en la pequeña mesa de la cocina. La vela parpadeaba, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Por primera vez en años, no guardó el sobre vacío con prisa, como si fuera un objeto maldito. Lo abrió, contó los pocos billetes que quedaban y no sintió consuelo en los números, solo un peso opresivo en el pecho. Sabía con qué rapidez podían desaparecer, y como el miedo le había enseñado a esconderse en lugar de vivir. Cuando Mia se despertó y le preguntó en voz baja si seguía ahorrando para el generador, Isen negó con la cabeza. No con confianza, sino con una honestidad cruda. Le dijo algo que nunca antes se había permitido pensar con claridad: ya no quería ahorrar solo para sentirse seguro. Quería construir algo que realmente les ayudara a vivir cada día. Mia lo miró preocupada, porque la preocupación se había convertido en una invitada permanente en su hogar. Pero lo escuchó sin interrumpir, y ese simple acto de escuchar se sintió como un bálsamo. A la mañana siguiente, con manos indecisas y el corazón acelerado, Isen usó una parte del dinero que le quedaba para comprar 2 linternas recargables y un pequeño cargador de teléfonos. Se sentía expuesto con cada paso de vuelta a casa, porque gastar se sentía como un riesgo, y el riesgo se sentía como un fracaso. Hizo un trato con don Manuel, el barbero de la esquina. Él le permitiría cargar sus linternas durante el día en su local, y a cambio, Isen le proporcionaría luz para que pudiera cerrar su barbería un poco más tarde por la noche. Aunque era un acuerdo pequeño, se sintió como el primer movimiento real en mucho tiempo. Esa semana, durante otro apagón, Isen caminó de puerta en puerta por las calles oscuras. Su voz era baja e insegura, ofreciendo luz y carga de teléfono por una pequeña tarifa. Algunas puertas permanecieron cerradas. Algunas personas lo miraron con desconfianza. Pero otras, cansadas de la oscuridad y el silencio, aceptaron.
Esa primera noche ganó muy poco, pero ese dinero se sentía diferente al del sobre. Porque este dinero regresaba con un propósito y una esperanza, en lugar de miedo. Anotaba todo meticulosamente en un cuaderno, mostrándole a Mía cada número, cada gasto, cada pequeña ganancia. Por primera vez, el dinero no era un secreto entre ellos, sino un proyecto compartido. Semana a semana, añadió otra linterna, luego una batería externa, aprendiendo lentamente, a veces con dolor, lo que funcionaba y lo que no. Leo comenzó a ayudar también, escribiendo los nombres y las horas con letras cuidadosas, orgulloso de sentirse útil, de ser parte de algo. Su hogar cambió de maneras sutiles que un extraño no notaría. Las comidas eran más tranquilas, las voces más suaves. Los vecinos ahora llamaban a su puerta con respeto, no con lástima, preguntando si Isen tenía luz disponible. Y aunque algunas noches eran agotadoras, Isen se sentía más fuerte, porque su esfuerzo ahora le devolvía algo tangible. Una tarde de tormenta, una de las linternas se dañó. El viejo miedo regresó como una sombra familiar. Pero esta vez, Isen no se paralizó. Usó el dinero ganado para repararla, aprendió de la pérdida y siguió adelante. Meses después, con las ganancias acumuladas, compró un pequeño panel solar. Era modesto e imperfecto, pero suficiente para mantener sus herramientas cargadas. Y cuando la luz del sol lo tocó por primera vez, Isen sintió una calma que no había conocido en años. Esa noche, cuando la electricidad volvió a fallar, su casa permaneció iluminada, con una luz firme y cálida. Leo le preguntó si eso significaba que finalmente estaban a salvo. Isen le respondió con ternura que la seguridad ya no se trataba de esconderse. Se trataba de construir algo que pudiera levantarse de nuevo al día siguiente. Aplanó el viejo sobre y lo guardó dentro del cuaderno, como un recordatorio de quien había sido, no de quien quería seguir siendo. Cuando la gente lo elogiaba por su éxito, Isen sonreía y decía que había aprendido que ahorrar por sí solo no puede proteger una vida, pero usar lo que tienes con cuidado, coraje y propósito puede, lentamente, convertir el miedo en luz. Y en ese pueblo de apagones y noches largas, él comprendió que el dinero no está hecho para ser escondido de la vida, sino para ser guiado cuidadosamente a través de ella. Porque la vida no espera a los planes perfectos ni a los sobrellenos. La vida crece a través de los pequeños y valientes pasos que damos, incluso cuando la oscuridad todavía está cerca. Que encuentres el valor para convertir tu propio miedo en luz.